Buenas noches, ¿cómo están? ¿Quién ya está por aquí? ¿Listos para la clase de hoy? Voy a llamar listas, por favor, me gustaría que estén con su camarita encendida. Acuérdense que es un requisito. Las reglas las voy a repetir ya que estamos comenzando una nueva materia. Cámaras encendidas el 100% de la clase, toda la duración. Llegar puntual es un requisito, visto que las clases comienzan a las 7 en punto y a las 7:05 y 10 máximo estamos tomando listas. La persona que no sea persona obviamente va a figurar con falta, ¿no es cierto? Y eso le va a perjudicar al momento de su promedio en el boletín. Por eso es necesario que traten de llegar lo más puntuales posible a la clase. Acuérdense que es una responsabilidad que aceptamos hace mucho tiempo y tenemos que cumplirla, ¿no es cierto? Como buenos estudiantes. Lo siguiente sería que por favor, de nuevo repito, la cámara es encendida. Lo siguiente sería que por favor durante la clase atendamos 100%, ya que si nos distraemos, vamos a comenzar con las dudas, nos vamos a perder en el camino, las consultas, ¿no es cierto? Las preguntas, y atrasamos la clase a los demás, y a veces ahí surgen molestias de algunas personas, ¿ok? A pesar de que la clase se encuentre siendo grabada, igual a veces genera un poquito de molestia con los demás, ¿no es cierto? Por mi parte, como ya me conocen, siempre hice tolerancia de repetir las cosas, pero intentamos también que si la clase está siendo grabada es para poder revisarla después cuando necesitamos despejar alguna duda. De todas formas, igual está mi WhatsApp para que ustedes me comuniquen cualquiera de sus dudas y las podamos despejar vía WhatsApp. ¿Ok? ¿Entendido todo aquello? Entonces, no lo mismo de la clase anterior, lo mismo que con la materia anterior. Quisiera comenzar un poquito con una introducción sobre la materia, presentando la materia, lo que es, lo que trata, lo que vamos a realizar, un poquito el plan de lo que vamos a realizar en esta materia llamada estadística, ¿no es cierto? La ciencia, una hermosa ciencia llamada estadística, que es muy útil para todo y la utilizamos bastante, solo que a veces no nos damos cuenta o a veces no la llamamos como tal. Quisiera, por favor, de nuevo, una vez más, repetir que las cámaras deben continuar encendidas durante toda la clase. Por favor, si pueden, ahí las personitas que están con la cámara apagada, ya saben. Voy a llamar lista entonces, espero su respuesta eh, a sus nombres, ¿ok? Adrián, Presente, licenciado, buenas noches. buenas noches. Andrea, Presente, listen. Darío, Presente, Licen. Eliana Chore, Elizabeth Méndez, Eliana Mosqueira, Fernando Rodríguez, Gabriel Guasase, Jimmy Quispe, Presente, listen. Jorge Gil, Presente, Lisen, buenas noches. buenas noches. Juana Graciela, no hay Juana, ¿dónde está Juanita? No hay Juana. Leonor Bustos,
Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Leonor. María Antonieta Cabrera. María René Jiménez. Maybelline. Presente, Licen, buenas noches. Buenas noches. Mercedes Natalí. Mónica Mercedes. Reni Joel. Buenas noches, Licen, presente. Buenas noches. Sandy Bel Suárez. Presente, licenciado. Estoy Sonia. llegando a mi casa. Muy bien. Sonia Corani. Susana Dani. Virginia. Presente, licenciado. Con la cámara, y con el micrófono. Ok. Susana. Virginia. ¿Está Virginia? Y Walter. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Ahí está Jimmy avisando que está en su trabajo. Ya está la asistencia. Y nadie más. Ok. A ver, vamos a empezar una nueva materia, jóvenes. La última del año. Luego de estos exactamente, a ver, son 4, 8, 12 días. Las 12 días de clase. Vamos a tener hoy martes. Les aviso un poquito cómo es el cronograma para que se vayan anotando. Se conectó Virginia. Espérenme un segundo que todo esto hay que copiarlo. Así. Ahí. Ya, ahora este mismo. Para todo esto. Espérenme un segundo, por favor. De paso están llegando sus compañeros, compañeras. Ahora sí les aviso un poquito el cronograma, cómo está planeado, para que ustedes se vayan organizando. Primeramente, comentarles que las clases van a ser de lunes a viernes, evidentemente, pero tenemos un par de días en los que no podemos pasar clases y obviamente están tomados en cuenta al momento de la creación de la materia también, ¿no? No es que nos van a faltar días por si acaso, sino que vamos a organizarnos bien para cumplir con los 12 días como habíamos quedado, las 12 días de clase en las tres materias que hemos tenido durante este tiempo para culminar el cronograma de materias de la gestión 2021 y así poder comenzar el 2022 de prepo de cero con todos los conocimientos adquiridos. Comentarles que esta materia va a ocurrir hoy martes 14, mañana jueves y el viernes serían 14, 15, 16, 17, toda la semana 4 días únicamente. Posteriormente, la siguiente semana, estamos hablando ya del 20 al 24, no sé si pueden ver en su calendario, del día 20 al 24, tenemos la siguiente semana de clases, lo que vendrían siendo los 5 días, pero evidentemente el día viernes es el día en el que nos preparamos para la noche, ¿no es cierto? Para las compras, para los regalos, todo aquello, entonces no hay clases el día viernes, y esa misma metodología se repetirá la subsiguiente semana. Es decir, tenemos hoy, esta semana que estamos transcurriendo, de 13 a 17, clases, la semana siguiente del 20 al 23, y la semana siguiente, la subsiguiente, perdón, del 27 al 30, dejándonos así libres el 24, Nochebuena, y el 31, año nuevo, ¿no es cierto? Dejándonos libres esos 2 días para poder
cada quien ya disfrutar con su familia. Les encargo que si van a tener viajes a pueblos, otras ciudades, etcétera, tomen la previsión para contar con una computadora, ya que esta materia es vamos a avanzar en computadora. Trataré de acomodar algún práctico en computadora, mejor dicho. Vamos a ver si es que se necesitan también, por si acaso, dar cosas a mano, o no, vamos a hacer cosas a mano también. Vamos a tener algún práctico a mano, alguna tareita a mano. Saben cómo es una estadística, ya vamos a ir entrando también a diferentes conceptos para que ya vayan teniendo también un poquito más de idea o de conocimiento de cuánto es la materia, ¿no? Lo que sí me gustaría saber es de cada uno. A ver, aquí somos 13. Y aquí, permítanme un segundito, tengo que cuadrar todo esto. 13 también, ok. Ha habido algunas faltitas, pero supongo que es porque están todavía llegando a su trabajo. Natalie me pidió licencia. Y no sé qué otra persona también me escribió. Consulta. Vamos a ir revisando uno por uno según la lista que tengo aquí de participantes de la reunión, quiero decir. Andrea figura como primera persona, supongo por el apellido, por el nombre que empieza con A. Así que la indicada. Andrea, ¿qué entiende usted por estadística? Más o menos, ¿qué le cree que le viene a la mente cuando escucha la palabra estadística? Uy, Luisa, me pilló. La No pillé. he averiguado nada. Más o menos, ¿qué se le ocurre? A ver, cuando usted escucha estadística, las estadísticas de aquí, las estadísticas, ¿qué cree que son las estadísticas? Con simples palabras, no hace falta conocimiento técnico, nada, nada, nada. Lo que usted cree personalmente. Algo de como investigación, algo así. Ya, como una investigación, ¿no? Ujú. Una estadística para ver algún dato, algo así, ¿no? Eso. Ya, a ver, Sí. siguiente sale Darío. Ahí está Juana, buenas noches, bienvenida. Darío, coménteme, por favor, ¿qué entiende usted por estadística? Bueno, le dicen, en sí la estadística es un tipo de estudio, ¿no? Ya, Que tiene por objetivo eh, el levantamiento de información real, ¿no? De la situación que está atravesando, ¿no? Puede haber estadísticas sociales, económicas. Por ejemplo, en el INE, en el tema económico está el IPC, el índice de precios al consumidor, con el cual con ese estudio estadístico se logra el tema de las UFBs, ¿no? Medir el tema de las UFBs. Entonces, en sí las estadísticas es un estudio que nos ayudan a la toma de decisiones. Eso exacto, es. exacto. En resumen, no lo voy a dar todavía, pero vamos a ir comenzando un poquito de lo que es la estadística, pero sí va por ahí, ¿no? Va por el tema de las tomas de decisiones. Jimmy, buenas noches. ¿Usted qué nos puede comentar acerca de la estadística? ¿Qué es lo que cree que es la estadística? No, perdón. Bueno, dicen, yo creo que, bueno, no creo, no. La estadística es el estudio de, de cantidades, yo lo diría cantidades, ¿no? Cantidades de ciertas poblaciones, de ciertas muestras, ya, para poder determinar algunas decisiones. Por ejemplo, se puede hacer un muestreo de una población, ¿no? Y en función a eso nosotros podemos determinar qué es lo que le faltaría a una población, ¿verdad? Bueno, en esa parte sería una estadística, digamos, más social, pero también hay otra estadística, ¿no? La que utilizamos, donde utilizamos tal vez probabilidades para ver más posibilidades y todo eso, ¿no? Bueno, yo identificaría esas dos partes de lo que es la estadística, ¿no? Uno más con el ámbito social o para calcular y beneficiar a una población, ¿no? Y el otro más numérico, ¿no? El que le digo donde encontramos probabilidades y, bueno, y eso no, bueno, en mis palabras, ¿no? No, No tengo una perfecto. definición exacta. No, perfecto. Las palabras de individuales son las que estamos buscando justamente.
los conocimientos propios. A ver, quisiera que Jorge me comente un poquito si es que he escuchado hablar de algún tipo de estadística. Coménteme, a ver, si es que conoce algún tipo de estadística. Buenas noches. Bueno, Bueno, para mí la estadística viene a ser la representación numérica y gráfica de ciertas investigaciones y estudios realizados, ¿no? Para un mejor entendimiento de ciertas actividades que se realizan, ¿no? Como decía el compañero, es una herramienta útil que sirve para la toma de decisiones. Eso favorece mucho a la persona porque ubica mediante datos numéricos cómo va a ser el modo de proceder para solucionar algún problema, algún conflicto que se presente, ¿no? En la sociedad. Estadística tenemos, bueno, conozco algunas medidas estadísticas como por ejemplo frecuencia abstracta, frecuencia absoluta, el percentil, los promedios, la media, mediana y moda, que son algunas herramientas o datos estadísticos, ¿no? muy bien. Hay nomás idea. Hay ideas sobre lo que viene siendo la estadística, más o menos en el concepto, lo que estudia, los datos que requiere y los procedimientos, métodos, herramientas que se utilizan, ¿no? Como mencionaba Jorge, la media, la moda, que son básicamente promedios, ¿no? Promedios, la obtención de promedios, el percentil y todo aquello. A ver, quería seguir vamos a saltar unos pocos, porque si no nos quedamos hasta el día de mañana aquí. Vamos a saltar un poquito a ver si nos puede comentar algo, Maybelline, perdón, Maybelline iba a decir. ¿Dónde está Maybelline? A ver, entonces, Juana, por favor, Juana, si me oye bien. Juana, usted que llegó un poquito atrasada, le comento, vamos a avanzar estadística, esa es la materia del día de hoy. Son 3 semanas, 4 días por semana, hoy martes a viernes, la siguiente semana lunes a jueves y la subsiguiente última del año de lunes a jueves también, ya que los viernes caen justamente 24 Nochebuena y 31 Año Nuevo, ¿ok? Con ese dato, la pregunta. Usted, cuando viene la palabra estadística a su mente, ¿qué entidad, podemos llamarla nacional, conoce que tenga que ver o que trabaje con las estadísticas? A ver, Juana, coménteme. Está su micrófono apagado. Bueno, acá en mi pueblo normalmente la empresa que veo que viene, la institución, es el INE. El INE, ok. Sí. Consulta, ¿y sabe qué significa la palabra INE? Instituto Nacional de Estadística. Exactamente, es el Instituto Nacional de Estadística, es como decir la mamá de las estadísticas en nuestro país. ¿No es cierto? Es la empresa o el ente, el regulador que se encarga de medir todo lo que viene siendo justamente lo que comentaba Darío, el tema de la UFB, el índice de precio al consumidor. Obviamente también, ¿qué mide el INE, querido Adrián? Lo principal, lo que vemos cada cierta cantidad de años, ¿qué se llama? El censo de la población, licenciado. El censo, exactamente, el censo, pero ¿qué significará? A ver, la palabra censo, Adrián, ¿tiene algún concepto o una idea? Sí es medir medir la cantidad de población, el crecimiento de la población en sí. Perfecto. A ver, vamos a dar un pequeño concepto, se lo pueden anotar, no lo tengo en la diapositiva, pero es un concepto que lo pueden tener ustedes por su cuenta si gustan. Obviamente, recuerden que siempre ahí tienen que tener un cuadernito, un lápiz, o cualquier apunte que no se encuentre o que comentemos en la clase, que no se encuentre en la diapositiva, quiero decir. Y ahora que llegó Maybelline, le voy a hacer la pregunta a Maybelline. Perdón, el concepto, ¿no? El concepto de censo, quisiera que se lo escriban, por favor. Censo es el recuento de individuos que conforman una población estadística. En resumen, muy resumido, eso. ¿Ok? Que sí tiene diferentes herramientas por las cuales se
realiza el censo. Diferentes personajes que se involucran en el censo, ¿no es cierto? Como la persona funcionaria de la empresa y la población misma, ¿no es cierto? Entendamos a la población, ya vamos a entrar en un concepto más claro, a la población como los habitantes, ¿no es cierto? Los habitantes de una región, de un país, una ciudad, un departamento, etc. Sandivel se fue, perdón, Maybelline se fue, ¿está por ahí Maybelline? ¿O solo apagó su camarita Maybelline? Sí, estoy aquí. Muy bien. Maybelline, una consultita. Sí. ¿Qué espera usted? Vamos a avanzar estadística, ¿no es cierto? Vamos a ver todo el tema de conceptos, obviamente primero, porque aquí hay una gran parte teórica que tenemos que conocernos. Esta materia va a tratar de ser lo más práctica posible, porque así considero yo que se aprende más, es mi método de enseñanza, pero obviamente también tenemos que conocer conceptos. Entonces dígame usted, Maybelline, ¿qué entiende por estadística y qué espera que va a aprender en estas clases? Mm, ¿Cómo? un ratito. Ay, no sé, dicen cómo explicarle. ¿O qué espera que va a aprender? A ver. ¿Qué cree que va a salir sabiendo de estos días de clase? Creo que está ocupada, Maybelline. A ver, Walter, querido Walter, creo que lo veo atento aquí. No sé si voy a minimizar esto. Ahí está Walter. Usted, Walter, ¿qué espera de esta materia? ¿Espera salir y poder hacer qué con esta materia? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bueno, estadística, como ya mis compañeros habían mencionado, que es un estudio, ¿no? Es un estudio diferente, eh, se puede decir, con objetivos o, no sé, a todo se lleva estadística en realidad, porque uno en el mercado, para ver cómo funcionar una empresa, la competitividad de productos, también se hace una estadística para ver cuán están en la competencia, digamos, ¿no? Bueno, espero pues tener más conocimiento con esta materia, ¿no? De poder aplicar bien lo que es en realidad la estadística, ¿no? Exacto. Muy bien, querido Walter. Por último, una preguntita, a ver, para ver quién está por aquí. Darío, usted ya me respondió. Reni estará presente. Sandivel, ya llegó a su casa. Virginia, Leonor. Si están presentes, porfa, y si pueden activar su camarita, se los agradecería, igual que Jimmy, Maybelline y Darío, siempre en la medida de lo posible, obviamente. Ahora sí les voy a compartir un poquito de lo que viene siendo la diapositiva. Déjenme que comparto pantalla. Voy a maximizar este archivito para hacerle una presentación, obviamente. Y me voy a el Zoom. Dice Reni que está en moto de a su casa. Ok, Reni, cuidado se caiga. Compartir la presentación. Ahí está. Me indican, por favor, Adrián, me hace pulgar arriba si se ve la presentación. Muy bien. Los demás supongo que también están viendo, ¿no es cierto? A ver, Juana, ¿sí? Perfecto. Muy bien, vamos a entrar entonces a la estadística. Parte 1 de 20. Primer parte, la estadística. Vamos a avanzar, vamos a ver aquí quiénes están con camarita. Ok, lo voy a dejar aquí la pantallita. Ahí. Y vamos a arrancar con las diapositivas, ¿no? Con la presentación. Oculto paneles flotantes y le comento que la clase por si acaso se está grabando. La estadística. A ver, esa es la primera. Ok. Como estadística, en primero tenemos que entender que es una ciencia, ¿no es cierto? No es simplemente un trabajo, un método o algo que se aplica en ciertos momentos para obtener resultados y en base a estos resultados
tomar alguna decisión, sino que es una ciencia. Tiene su lógica. Hay que entenderle, hay que conocer acerca de la estadística. Y eso es justamente lo que vamos a hacer. Entendamos que en la ciencia estadística existe un conjunto de métodos y herramientas. Vamos a ver más adelante cuáles son esos métodos y herramientas que utilizamos nosotros como parte de la ciencia, de esta ciencia estadística, para recopilar, tabular, resumir y presentar esos datos que estamos obviamente recopilando mediante cuadros y gráficos, ¿no es cierto? ¿Cómo es eso? Vamos a explicar un poquito. Recopilar información, sabemos qué significa recopilar, ¿no es cierto? Obtener, juntar, en un lenguaje más coloquial. Tabular, transcribir, ¿no es cierto? Y resumir, obviamente no hay como resumir la palabra resumir, y presentarlos mediante cuadros y gráficos. Aquí vemos un pequeño dibujito de lo que vienen siendo unos gráficos. Si alguien sabe qué significa esto, qué significa este gráfico, cómo se llama este gráfico, perdón. Este redondito de aquí, ¿cómo se llama? Gráfico, ¿qué se llama? Torta. Torta, gráfico, torta. ¿A quién le gusta la torta aquí? A muchos les gusta la torta, ¿no? A todos quizás les gusta la torta. Y este es otro gráfico llamado, a ver si me puede ayudar, ponerse Susana, por favor. ¿Qué se llama este gráfico? Gráfico de... Vertical. Gráfico de... No le escuché, creo que dijo gráfico de barras, puede ser. Si no, ahí ya sabes, gráfico de barras. ¿Ok? Este es el gráfico de barras y la torta. Muy bien, perdón, me pasé. Volvemos aquí. Representarlos mediante cuadros y gráficos. Aquí está el cuadro y aquí están los gráficos. A través de una muestra representativa. Hay que tener en cuenta esos términos. Y esa muestra representativa nos permite justamente lo que mencionaba Jorge y los demás también, llegar a conclusiones y que esas conclusiones nos ayuden a tomar decisiones. ¿Ok? Existen diferentes métodos y herramientas para recopilar datos. Entre ellos vamos a encontrar más adelante, por ejemplo, la encuesta, que es muy conocida y es la más aplicada. ¿No es cierto? Una encuesta. Con esa encuesta, perdón, vamos a obtener ciertos datos, depende de lo que vayamos a preguntar. En la encuesta vamos a obtener los datos, recopilamos la información, resumimos esos datos, lo tabulamos y lo graficamos, y vamos a tener mediante todas esas encuestas, un conjunto resumido para poder hacer una presentación, tomar una decisión acerca de alguna medida de acuerdo a lo que estemos, obviamente, encuestando. Existen dos tipos de estadística. Perdón, escuché un micrófono. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quería decir algo? No, Listen, yo me conecté ya con mi computadora. Perfecto, Jimmy. Entonces, existen dos tipos de estadística. Estadística descriptiva y la estadística inferencial. Vamos a ver el conceptito de la estadística descriptiva. Es aquella que se ocupa de recolectar, clasificar, presentar y describir datos para llegar a conclusiones. Muy sencilla. Descriptiva, descripción, describir, ¿no es cierto? La inferencial trabaja con las conclusiones de la estadística descriptiva, es decir, va un poquitito más allá de la estadística descriptiva. Se podría decir que es la continuación. Generaliza los datos a partir de una muestra, utiliza métodos probabilísticos, realiza estimaciones, efectúa inferencias, de ahí el nombre, y genera datos a futuro. ¿Ok? Entonces, hasta acá simplemente tenemos la recopilación de datos, clasificación, presentación y descripción de datos para una conclusión. Y se acabó. Aquí simplemente vamos a obtener resultados. Una conclusión en base a la encuesta, a la entrevista, a las preguntas, al cuestionario, lo que nosotros vayamos a aplicar como herramienta de la estadística. Y un poquito más allá está la estadística inferencial, la cual nos ayuda a trabajar con los datos obtenidos con la estadística descriptiva. Es como decir la continuación. Vamos a generalizar esos datos y en base a eso
obtener datos para un futuro. Por ejemplo, el INE aplica primero una estadística descriptiva, ¿no es cierto?, donde llega a la conclusión de cuántos habitantes hay en Santa Cruz, y posteriormente con la estadística inferencial, poniéndonos en un ejemplo muy sencillo, aplica la estadística inferencial para saber, por ejemplo, los índices de precio del consumidor, si el mercado, o perdón, la canasta familiar está subiendo, está bajando, cuánto es en base a la canasta familiar el ingreso de las familias, ¿no es cierto?, la cantidad de personas en la familia, la situación en la que viven las familias de nuestro país, nuestra ciudad, nuestro departamento, pueblo, etc. Pasando un poquito más allá, vamos a entrar ahora a lo que viene siendo la materia prima de la estadística. Obviamente todo procedimiento tiene una materia prima, una base, el fundamento, lo que se necesita para, ¿no es cierto? Y la materia prima de la estadística, evidentemente, son los datos. Esos datos son los que nosotros recopilamos, ¿no es cierto? Entonces los datos son la materia prima. Y un conjunto de datos viene siendo la información como tal. Yo, por ejemplo, les voy a dar un dato. Soy Guillermo Rafael. Ese es un dato. Si les doy otro dato, por ejemplo, de que, no sé, soy docente, ahí tienen otro dato. Otro dato independiente les puedo dar, soy auditor. Ahí está, tercer dato. En base a eso, ustedes tienen una información de mi vida profesional, por así decirlo. ¿Ok? Soy fulano, tengo tal carrera y ejerzo la docencia. ¿Ok? Entonces, ahí ustedes con los datos obtuvieron, perdón, la información de mi persona. La materia prima. Para resumir estos datos, la estadística propiamente trabaja con variables que guían el método y las herramientas que se precisan para un trabajo de investigación. Acuérdense que habíamos dicho que la estadística es un conjunto de métodos y herramientas. Es decir, la estadística ahora va a trabajar con variables para saber qué métodos y qué herramientas utilizar. Una vez obtenemos los datos, vamos a ver qué métodos y qué herramientas vamos a utilizar a través de dos variables. Las variables son de dos tipos. Primero, ¿qué es una variable? Una característica, por ejemplo, la edad. La edad ya viene siendo una característica del objeto que nosotros tenemos como estudio. Si estamos aplicando, por ejemplo, una estadística en Santa Cruz, usted una estadística en su casa, hay personas, entonces usted hará una encuesta a todas las personas de su familia y les preguntará la edad. Eso es una variable en cuanto a la estadística. Se puede asumir cualquier tipo de valor dentro de un conjunto de datos que son sometidos, perdón, a un estudio. Justamente lo que le decía, si vamos a estudiar las edades y cuál es el promedio de edad en nuestra familia, tenemos que preguntarle a cada uno cuál es su edad, ejercemos, cierta variable, cierto método y cierta herramienta para obtener una información precisa y saber cuál es el rango promedio de edad en nuestra familia. Así como utilizamos la edad como variable, podemos utilizar la profesión, podemos utilizar el ingreso salarial, podemos utilizar la zona en la que vive, cuántas comidas al día tiene, cuántas veces lava los dientes, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier dato que nosotros queramos estudiar es una variable. Pero existen dos. Para resumir, digamos, podríamos aplicarlo como dos tipos de variables. Hasta aquí, antes de pasar a cuáles son esos dos tipos de variables. Hablamos del concepto de estadística, hablamos de la estadística descriptiva, la inferencial, la materia prima como tal, y por último, las variables. Acabamos de llegar a las variables. Ahora quisiera hacer una consultita. Si me permiten, voy a revisar esto que... Ok. Hasta aquí ya vimos el resumen. La ciencia estadística, métodos y herramientas para recopilar información, presentarlos mediante cuadros y gráficos, llegar a una conclusión y tomar una decisión. Hablamos de herramientas y métodos. Entonces, ahí existen dos tipos de estadísticas. La que solamente recopila información y llega a conclusiones, y la que en base a esas conclusiones genera datos a
futuro. ¿Ok? Materia prima, los datos. A través de variables. Las variables son cualquier conjunto de datos de lo que vayamos a estudiar. Edad, sueldos, lugar donde trabaja, lugar donde vive, cuántas enfermedades tuvo, cualquier dato que nosotros queramos estudiar, si le gusta la Coca-Cola o le gusta más la Pepsi, cualquier dato. Cualquiera. Existen dos tipos de variables. El primero serían las variables cualitativas. Subrayo la L, porque existe otra, obviamente, que es muy parecidito el nombre, por ahí nos confundimos. Variable cualitativa. Aquella que expresa una cualidad o atributo físico. Cualidad cualitativa, ¿no es cierto? Las variables cualitativas pueden ser, a su vez, ordinales y nominales. ¿No es cierto? Vamos a ver un pequeño conceptito de lo que son ordinales o nominales. Ordinales obviamente tiene que ver con el orden, la jerarquía, ¿no es cierto? Según un orden, sigue un orden, una jerarquía. Por ejemplo, un horario de clases. Primero, tal materia. Después, tal materia. Después el recreo, después otra materia y salida. Es un orden, una jerarquía de datos. Y nominal no tiene ningún tipo de orden. Por ejemplo, el modelo, del auto que maneja. La marca del auto que ustedes manejan, o la marca de su auto, ese es un dato, una variable cualitativa nominal. ¿Ok? Entonces existen las variables cualitativas ordinales y variables cualitativas nominales. Siguiente, variables cuantitativas. ¿Ok? Variables cuantitativas. Estas variables se expresan numéricamente. Obviamente hablamos de cuantitativas, hablamos de cantidades o números. Entonces se expresan numéricamente. Se subdividen a su vez en cuantitativas continuas y cuantitativas discretas. Si se fijan, las cualitativas son ordinales y nominales, y las cuantitativas continuas o discretas. Las continuas se representan con intervalos o rangos, ¿ok? Por ejemplo, ingresos mensuales entre 1,000, 2,000, 5,000. Entonces, por ejemplo, yo a ustedes les lanzo una encuesta y les digo, ingresen aquí su edad. Usted está en el rango de 20 a 30, de 31 a 40, de 41 a 50. Eso es una variable cuantitativa continua. Ahora la variable cuantitativa discreta se representa por valores enteros. Directamente valores enteros. Por ejemplo, cantidad de hijos. Yo no le estoy diciendo cantidad de hijos de 0 a 1, de 2 a 5, no. Cantidad de hijos. Entonces usted en su encuesta pondrá 1 o 2 o 3, exactamente el número, la cantidad de hijos, en este caso, según el ejemplo que usted tenga. Población. Vamos a hablar un poquito sobre lo que viene siendo la población. Hasta aquí, variables cualitativas, cuantitativas, todo en orden, todo claro. Se va entendiendo un poquito de lo que vienen siendo los conceptos. A ver, por ahí, Andrea. ¿Está bien? ¿Se entiende? Existen dos clases de variables, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran? A ver, Andrea. Variables. A ver, hágame recuerdo cuáles eran. No le enciende su micrófono ahora. Justo, ¿no? Justo no le enciende su micrófono. Se le fregó el micrófono. Dice. Variables cualitativas y la otra es, a ver si lo dice, le puedo entender. Cualitativas. Cuantitativas. Cuantitativas, exacto. Variables cualitativas y cuantitativas. Población. Pasemos entonces ahora al dato de
Población, por favor. Población vamos a entender como el todo, ¿ok? Aquella que está formada por la totalidad de las observaciones en las cuales se tiene cierto interés. Por ejemplo, yo voy a hacer una encuesta sobre las personas que le gustan usar camisas, ¿ok? Entonces, ¿cuál será mi población? ¿A qué público me voy a dirigir? ¿A qué grupo me genera cierto interés para preguntarle? Iré donde están las personas, iré donde, no sé si estamos hablando de camisas blancas, iré donde hay un grupo o una fraternidad de rockeros, no puedo ir, ¿no es cierto? No tiene relación. Mi encuesta con el grupo de personas no tiene relación. ¿Dónde iré? Quizás a una unidad educativa, ¿no es cierto? Ahí utilizan camisas blancas, entonces tal vez puedo preguntarles si les gusta usar camisa blanca o más camisa celeste, beige, de algún otro color. Ese sería mi grupo de interés. Esa es mi población. Si ese conjunto es demasiado grande, si ese grupo es demasiado grande, por ejemplo, todo Santa Cruz, todo Bolivia, se toma solamente una parte llamada muestra. Un pedacito llamado muestra. Vamos a ver si eso es población. Ahí ven la gráfica, el dibujito ese. Si eso es la población, eso viene siendo la muestra. Del todo, una parte. Es un subconjunto de observaciones seleccionadas de una población. Aquí está la población. Nosotros estamos en Bolivia. Es una muestra. ¿Ok? Una partecita, un subconjunto. Individuo ya es cada uno de los elementos de esa población. Aquí vemos millones y millones de habitantes. En Bolivia hay como 11, casi 12 millones de habitantes. Individuo, usted, yo, cada uno de nosotros que formamos parte de esa población estadísticamente hablando. Técnicas. Habíamos hablado que habían herramientas, métodos, hay técnicas también para recolectar la información. ¿Cuáles son las más comunes, las más utilizadas? Las entrevistas, los grupos, técnicas proyectivas, el método Delphi, la observación, simplemente con la observación, la encuesta, que no es lo mismo que entrevista, el panel, son algunas, de las técnicas de recopilación de información para nuestra estadística, ya sea estadística o inferencial o, ¿cuál era la otra? Inferencial o descriptiva, ¿no es cierto? Descriptiva o inferencial. Pasos, tenemos aquí las técnicas, hablemos ahora de los pasos. Pasos para realizar una investigación estadística. No es solamente hacer una encuesta y ya, o preguntar cosas, hay que seguir ciertos pasos. Primer paso podría ser formularse una pregunta. Lo primero que tenemos que hacer, formularnos una pregunta. ¿Sobre qué quiero hacer una estadística? ¿Sobre qué quiero hacer una entrevista? ¿Una encuesta? ¿A qué grupo y sobre qué tema quiero observar o hacer una observación? ¿No es cierto? Eso va a depender mucho del objetivo de mi investigación. Primer paso, formularse una pregunta. ¿Qué resultado quiero obtener, a través de esta investigación? Por ejemplo, a ver, no sé, Adrián, deme un ejemplo. ¿Qué pregunta o qué quiere preguntar usted? Una pregunta sobre lo que quiera obtener alguna respuesta y tomar alguna conclusión. Por ejemplo, podría ser preguntarnos la cantidad de personas que consumen refrescos, sodas. Ya. Esa sería la pregunta. O sea, ¿qué porcentaje de la población consume lo que son los refrescos embotellados? Ya, las gaseosas, ¿no es cierto? Sí, las gaseosas. Las gaseosas, perfecto. ¿Qué porcentaje de la población? ¿Cuál es su grupo de interés entonces?
O sea, serían las personas que son las que más consumen Coca-Cola o Fanta, ese tipo de sodas No, claro, pero ¿cuál gaseosas. es su todo? ¿Cuál es su población? Su grupo de interés. Em, ¿Hacia quién va dirigida esa encuesta? ¿Hacia su familia, su barrio, su universidad, todo su departamento? bueno, para empezar sería solamente el lugar donde me encuentro, ¿no? El lugar. Ya, podría ser su barrio, digamos, ¿no? Luego de Sí, ese ajá. barrio, si son, digamos, no sé, 5.000 personas dentro de ese barrio, y no puede preguntarle a todos, tomará una muestra, le irá a preguntar a cierta cantidad o a una cantidad determinada de viviendas, y a cada persona le dará su respuesta, a cada individuo le va a dar su dato, ¿no es cierto? Sí. Ahí está. Segundo paso, identificar el tipo de variable, cualitativa o cuantitativa. Acuérdense que el tipo de variable no se excluye uno con otro, por si acaso. Si retrocedemos un poquito, hacemos un poquito de memoria, variables cualitativas, cualidad o atributo físico, pueden ser preguntas ordinales, que sigan alguna jerarquía, o nominales, que no tengan nada que ver con ningún orden. Por ejemplo, la marca de su auto, marca de celular, marca de gaseosa, ¿no es cierto? No hay ningún dato. Y aquí, dato que aparte a este dato de aquí, a estas variables cuantitativas, que son continuas o discretas. Las continuas son intervalos. Por ejemplo, ¿usted cuántas veces consume Coca-Cola o gaseosas, perdón, al día? No vamos a hacer publicidad porque nadie nos cancela aquí. ¿Cuántas veces consume gaseosa? Entre 0 y 2 veces al día, entre 2 y 5 veces al día. Ahí estamos hablando de continuas porque hay un rango, ¿cierto? Y las discretas se representan por valores enteros. Por ejemplo, ¿cuántas gaseosas se toma al día? Entonces ahí la persona tendrá que poner 1, 2, 3, ¿no es cierto? Ese sería nuestro segundo paso. Tercer paso, definir si el estudio de investigación estadística será realizado, a través de una muestra o población. Justamente lo que le mencionaba con el ejemplo de Adrián, ¿no es cierto? ¿A quién va dirigida su encuesta? ¿A su barrio? ¿A todo el departamento donde vive? ¿A solamente su familia? ¿O a la familia y sus familias? ¿No es cierto? Ahí vamos a ver a quién va dirigido. Cuarto paso, seleccionar las herramientas para el levantamiento de datos. Herramientas o técnicas, por ejemplo, las encuestas, entrevistas, cuestionarios, censos, test, etc. Depende del tipo de pregunta, vamos a plantear el cuarto paso. Si hablamos de gaseosas, no podríamos hacer un censo, ¿no es cierto? Tendríamos que hacer una encuesta, un test, por ejemplo, o lo que más se utilizan o lo que más se practican, los test de inteligencia, ¿no es cierto? Para medir el coeficiente intelectual. Quinto paso, tabulación. Una vez obtenida toda la información, o recolectada toda la información, hay que clasificarla y tabularla, redactarla en un sistema, en un informe, ya sea en Excel, a mano, en Word, en cualquier programa, software o a mano, ¿no es cierto? Recopilarla y tabularla. Sexto paso sería la realización de gráficos correspondientes, o tablas, o cuadros, ¿no es cierto? Graficar esa información mediante una imagen, un dibujo. Es decir, por ejemplo, Adrián, con el ejemplo de las gaseosas, su población era su barrio. Hay 50 familias en ese barrio, de a promedio 6 personas por casa, digamos. ¿Ok? Entonces vamos a graficar cuántas casas, cuántas personas. El siguiente gráfico que puede haber es las marcas de gaseosa, ¿no es cierto? Aquí está la cantidad y aquí las marcas de gaseosa, para saber qué gaseosa se consume más que otra, ¿no es cierto? Entonces, todo eso, depende de la pregunta, podemos armar miles de gráficos, bastantes gráficos. Sexto paso, entonces, realizar los gráficos correspondientes. Séptimo paso, último, interpretación de los gráficos o tablas y las conclusiones. En el séptimo paso va la interpretación. Nosotros hacemos el gráfico, obviamente no tenemos idea de nada. Por ejemplo, yo hago un gráfico, usted tiene que leer la información que yo le estoy dando en ese gráfico. Las variables X y Y, ¿no es cierto? Los ejes X y Y, por ejemplo, cantidad de familias, gaseosas por familia.
Entonces ahí vamos a hacer una tabla, un gráfico, determinando qué familia toma más gaseosa, qué familia no toma tanta gaseosa. Esa es la interpretación. Y debajo vienen las conclusiones. Se determina que en el barrio fulano de tal, con tanta cantidad de familias, tantas casas, hay un promedio de tantas personas que consumen tal gaseosa, tales personas que consumen tal otra gaseosa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Eso sería básicamente el tema o cómo concluir con toda la información recopilada, recolectada, tabulada, a través de encuestas, a través de estas técnicas, encuestas, entrevistas, grupos, observación, panel, cuestionarios, test, censo. Existen varias técnicas para aplicarlas a la población. Si la población es muy grande, una muestra, y la muestra está conjunta por individuos, está con ¿cómo se dice? Se me fue la palabrita. Pero un conjunto de individuos forman una muestra, ¿no es cierto? Y un conjunto de muestras forman la población. ¿Ok? Voy a dejar de compartirles. Esto es lo que sería toda la primera parte de la estadística como parte teórica. ¿Alguna consultita, Leonor? ¿Nada? No, licenciado. ¿Alguien que tenga alguna consultita? En la siguiente clase ya vamos a entrar un poquito más a esas técnicas que habíamos hablado. Vamos a hablar un poquito más también de las variables. Hablamos de aquí 2 variables solamente, y dimos un conceptito muy sencillo de cada uno de los tipos de variables y sus subtipos. Hablamos de unos cuantos pasos a seguir. Hablemos también de gráfico. Es bastante importante, por si acaso, la clase siguiente, porque vamos a entrar mayor información acerca de lo que viene siendo la teoría. Yo quisiera, con la información que tenemos hasta ahora, no los puedo lanzar al éxito. No les puedo decir que vayan y me hagan una tabla, un gráfico, pero sí les podría pedir que practiquen a rellenar o a crear gráficos en Excel. ¿Aquí hay alguna persona que ya sepa crear gráficos en Excel? A ver, me gustan los silencios, jóvenes. Adrián, ¿usted podría realizar un gráfico si se lo pido ahora mismo? No, dice Maybelline. Y con mayúscula todavía. No tanto, licenciado, no me ubico bien los gráficos en Excel. Ya. En cuanto a formular un cuestionario, una encuesta, ¿podríamos hacerlo? Ya tenemos los pasos a seguir, Sí. ¿no es cierto? Sí, licenciado, eso sí. Ya. Entonces, quisiera que por favor, ahora, esa sería toda la parte teórica que vamos a hacer en la clase de hoy. Ahora quisiera que vayamos un poquito con parte práctica. Ya vimos cómo hacer los pasos a seguir. Le voy a compartir pantalla de nuevo con los pasos, porfa, para que vayan viendo también cuando quieran hacer, cuando necesiten, mejor dicho, echar un vistazo a la presentación. Voy a colocar aquí, permítanme, ahí. Les compartiré pantalla, maximizo, me voy al Zoom y compartimos presentación. Se supone que ahora están viendo la presentación, ¿correcto? ¿Sí, querido Jimmy? ¿Se ve? Sí, perfecto. Entonces, con esos pasos a seguir, quisiera que por favor me realicen una encuesta aquí en clase, durante la clase, una encuesta
sobre el tema variado. Ustedes van a elegir su tema. Por ejemplo, Adrián puede continuar con su ejemplo de las gaseosas, ¿no es cierto? Hay que determinar y responder cada uno de estos pasos. No quiero que me formulen en sí solamente la encuesta. La encuesta es muy sencilla, serán 2, 3 preguntas a lo máximo, no más de 3 preguntas. Una encuesta muy cortita, una hoja, un papel, 3 preguntitas que tengan relación. Obviamente no va a preguntar qué gaseosa toma, ya, y cuánto mide cuánto calza su zapato, digamos, ¿no? Preguntas que tengan relación, obviamente, con cierto tema, y me formulan esa pequeña encuesta, y me podrán, por favor, responder. Yo entiendo que esto no lo podrán hacer ahorita, quizás, porque están, algunos en su casa, otros quizás no. La persona que tenga personas alrededor, donde vive, donde está ahorita, que esté, no sé, algún familiar, algún vecino, y pueda hacerle esa encuesta, perfecto. La persona que no, solamente si no se puede, la persona que no pueda ir donde algún familiar y hacerle una pregunta, o entregarle esa encuesta, la persona que no puede responderá por su cuenta, poniendo resultados aleatorios. Entendamos que una encuesta es justamente eso, ¿no? Es aplicar una encuesta, un cuestionario, una pregunta a personas, a la población. Entonces, por favor, formulen 3 preguntas, apliquen estos 7 pasos con personas de su ambiente, un familiar, vecino, no sé, la persona que lo esté rodeando estos días o quien esté rodeándolo hoy, aplique por favor esas 3 preguntitas. Quiero no más de 5 encuestas, por favor, no más de 5 personas encuestadas. 3 preguntas, 5 personas. ¿Ok? Perfecto, se entendió, ¿no es cierto? La tareita en clase, 3 preguntas, la encuesta, 5 personas encuestadas. A partir de ahora, tienen para realizar esa encuesta, por favor. Así que procedan, ya sea en Word, a mano, 3 preguntitas. Listen, una Dígame. pregunta. Ya se arregló mi micrófono. Ya me hizo reír. ¿Verdad, pues, Listen? Ya. Una preguntita. ¿Usted, Listen, no tiene, digamos, una más o menos que haya hecho una encuesta así para que nos muestre más o menos, para que nos dé una idea de cómo hacerlo? Espérame que se me va a fregar mi micrófono. Sí tengo, pero la idea es justamente que apliquen lo que acabamos de conocer. Así lo poquito que acabamos de conocer, aplíquenlo para poder ahí ya realizar una encuestita. Por favor, hasta las 8:30 sí sus encuestas. 5 encuestitas, 3 preguntas cada uno, no es mucho, son 15 personas, 15 respuestas. Preguntas puntuales, ya saben ustedes si pueden ser cuantitativas, cualitativas, nominales, ordinales, no sé qué, ya ustedes verán. Ustedes van a ver qué herramientas aplicar. Les estoy compartiendo los pasos. Para que ustedes apliquen en esa entrevista, por favor. Hasta las 8:30, ¿sí? Exactamente 30 minutos. 25 para ser exacto. Formulen, por favor, 3 preguntitas. Van y las aplican a 5 familiares, vecinos, 5 personas que que tengan alrededor, que estén rodeándolos. Volvemos a las 8:30 con las 5 preguntas, perdón, con las 5 encuestas. (8:30) estamos aquí de vuelta sí o sí con las respuestas de las 5 encuestas.
Dice, no se escucha nada. Están trabajando, no estoy hablando, están trabajando. Un trabajo en clase, les di, por si acaso. 3 preguntitas, 5 personas encuestadas. Hasta las 8:30.
Dicen sí o sí tiene que hacer a 5 personas. Sí, por favor, 5 personitas, 3 preguntas. ¿Cuántas ya va? 3. ¿No tiene más personas cerca? A ver, voy a hacer por WhatsApp. Se puede, se puede. Ya.
Ya dicen, yo ya acabé ya. Ya, muy bien. 8:30 pasadita, así que de una vez. Jóvenes, por favor, vuelvan. Estaba revisando la plataforma. Todavía no crearon el curso de estadística, pero este trabajo lo van a guardar, por favor. Quisiera que vuelvan todos, sí, para no estar con la duda después, para que no estén con la duda, mejor dicho. Andrea. ¿Sí, Lice? Ya, no, quiero que vuelvan. Walter, Sandivel, Maybelline, Adrián, Jimmy, Leonor, Darío, Flores, Mónica. ¿Cómo le fue, Susana? ¿Pudo recopilar las 5 entrevistas? Sí, licenciado. ¿Sobre qué hizo su entrevista? Está silenciada. Sobre la vacunación del COVID a menores de edad. Perfecto. 5 personitas entrevistando, ¿ven? Sí. ¿Por qué medio? 3 personal y 2 por WhatsApp. 3 personas y 2 por WhatsApp. Muy bien. Va a guardar la encuestita. Supongo que tiene sus preguntas, sus 5 hojitas o sus 15 preguntitas, perdón. 3 por encuesta, ¿no es cierto? Sus 15 preguntitas, la respuesta a cada uno escrito. De ahí vamos a hacer un pequeño, muy pequeñito gráfico. Cada quien ya va a idealizar su gráfico de acuerdo a sus preguntas, pero sí necesito que estén los demás. No sé si están Walter, Adrián, Maybelline. Porque si no, Sí, después no. listo. Perfecto. Los demás, por favor, quiero que vuelvan. Ahí está Walter, gracias. Leonor, Darío, Mónica, Sandivel, Adrián. Toma aquí, listen. Perfecto. Adrián, Leonor, Flores, Mercedes. Estoy aquí, licenciado Muy Leonor. bien. Solo creo que no me responden Adrián y Mercedes, que capaz que están todavía haciendo las entrevistas. Pero lo que quería consultarles es lo siguiente. Hicieron una encuesta. ¿Ya? Eso que acaban de hacer es una encuesta. Muy sencillo, como habrán visto, muy sencillo. Más adelante vamos a ver ejemplos de cómo armar un cuestionario. Ya, en la siguiente clase vamos a avanzar un poquito más de teoría también. Para la tercera clase me gustaría que avancemos un poquito de lo que viene siendo moda, media, los términos y los conceptos de cada uno. Me gustaría también que veamos un poquito lo que viene siendo cómo armar un cuestionario, ¿no? El proceso de elaboración de una encuesta. Son unos cuantos pasos. Es muy sencillo eso que ustedes hicieron, pero mayor cantidad de preguntas. Eso que ustedes hicieron, pero un tema quizás un poco más, vamos a llamarlo importante, aunque tal vez sus temas fueron importantes como la vacunación de COVID, pero un tema más, un poco más social, digamos, ¿no? Más de importancia social o de impacto social. Vamos a ver cómo determinar el universo, cómo determinar el tamaño de la muestra. Sabemos que el universo es el todo, ¿no es cierto? Es la población. Universo-población es más o menos lo mismo. Vamos a seleccionar el método por el cual vamos a seleccionar la muestra, un contenido de preguntas, que es un cuestionario, los tipos de preguntas, secuencia de esas preguntas, un test o pre-test, que es una prueba piloto, ¿no es cierto? Que es más o menos lo que hicieron ustedes, hacer un cuestionario, presentárselo a las personas allegadas, para ver más o menos cómo se mueve, cómo es el impacto de las preguntas, si no son a veces muy directas o dolientes, si son unas preguntas un poco más general. Ahí podemos ver, por ejemplo, no sé si le fuimos con preguntas sobre el COVID, es un ejemplo, a menores de, no sé, 15 años, tal vez no conozcan mucho, no tengan mucha idea, mucha información, entonces la opinión es una. Pero si esas mismas preguntas se las dirigimos a un grupo de edad avanzada, adultos, las respuestas obviamente van a ser otras porque están vistas desde otro criterio, con otro punto de vista, con mayor formación o
o conocimientos acerca del tema y de otros temas, ¿no es cierto? Mayor cultura quizás general. Entonces vamos a ver eso, vamos a ver la revisión del cuestionario, vamos a ver cómo armar un cuestionario, qué tipos de cuestionario podemos armar, nuestras preguntas, vamos a formular esas variables que estudiamos, que vimos en el tema, que son dos, cuantitativa y cualitativa, y cada una ya dos se subdividen en otras dos, ¿no es cierto? Ordinales, nominales, discretas y continuas. Vamos a armar un cuestionario, una encuesta en base a esas variables para poder determinar posteriormente una conclusión, ¿no es cierto? Llegar a una conclusión. Vamos a realizar también un tema de un gráfico, un cuadro de barras. Gráfico vamos a generalizar, mejor dicho. Vamos a hacer un gráfico, vamos a hablar también de lo que viene siendo el siguiente concepto, perdón, aquí lo tengo. Este de aquí. Vamos a hablar también vamos a repasar un poquito el tema de las variables, como les había dicho, los tipos de encuestas, los pasos a seguir para el tema de las encuestas, cómo vamos a crear una encuesta y todo aquello. Ahí se me cerró, aquí. Vamos a dejar de presentar esto, ok, ahora sí. Media, moda, percentiles, gráficos, frecuencias, algún cuadro muy sencillo, lo más básico para comenzar. Ya luego, conforme las encuestas vayan aumentando, la cantidad de encuestas vayan aumentando, vamos a ir también aumentando un poquito la dificultad, por así decirlo, de la información. ¿Ok? Hasta aquí, el cuestionario. ¿Qué les pareció? Ya un poquito de retroalimentación. ¿Qué les pareció? A ver, Adrián, formularse esas 3 preguntas, ir donde sus familiares, sus allegados, sus cercanos, a hacerle esas encuestas. ¿Qué le pareció? ¿Qué se sintió hacer eso? ¿Qué se sintió sentirse uno del INE? A ver. Bueno, con esto de las encuestas, lo más importante es que recabamos información que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, para si estamos realizando un trabajo de investigación, y es lo que hemos hecho, es como un trabajo de investigación y hemos recopilado datos que nos van a servir. Obviamente los vamos a tabular y después poder trabajar con esos datos. Muy bien. Lo que quisiera ahora, como tarea, como continuación de la tarea que acaban de hacer en clase, para que ustedes lo realicen en sus casas, ¿no es cierto? Me gustaría que todos puedan trabajar con Excel. Eso sí es una medida que necesitamos tomar. Todos debemos trabajar con Excel. Excel, si nos hacemos amigos de Excel, nos resulta bastante sencillo, ¿no es cierto? No es complicado el Excel. Permítanme que voy a abrir un Excel aquí para que puedan ver. No es complicado, les comparto pantalla. Ustedes, por ejemplo, hicieron su investigación, no sé, sobre las gaseosas, supongamos. Ok, vamos a poner aquí, título, encuestas, sobre gaseosas. Y su aceptación y su consumo, etcétera. Sobre el consumo de gaseosas, sobre el consumo de tal gaseosa en específico. Y usted ya preguntó, digamos, por ejemplo, ¿qué te parece tal gaseosa? ¿La preferís en botella, en lata, en bolsita? No sé, ¿no? Depende de la investigación que haya hecho. Obviamente, las encuestas para practicar no nos sirven de nada, ¿no es cierto? No necesitamos seriamente tomar alguna conclusión, alguna determinación, tomar alguna decisión en base a esa información. Es simplemente práctica, obviamente. Pero esto aplicado en empresas, estas técnicas aplicadas en una empresa, por ejemplo, si usted trabaja, no sé, en Tigo, en cualquier empresa, y hace, por ejemplo, una encuestita para 50 personas, por ejemplo, son 50 encuestas, le hace un cuestionario de unas 10 preguntas, son 50 personas, 10 preguntas por persona son 500 respuestas, ¿no es cierto? 500 preguntas que hay que responder, solo 50 personas, que por hecho es poquito. Entonces imagínense hacer 50 encuestas y todos esos datos, ¿cómo lo obtengo? ¿Cómo recopilo esa información para armar un gráfico? Lo mejor sería trabajar, como les dijo, como les estaba diciendo, en Excel. Lo mejor sería trabajar en Excel. Yo aquí me armo, por ejemplo, un cuestionario, ¿no es cierto? En Excel, o bien en el que se maneja por vía online, que creo que no sé si lo conocen, por Drive, por Google, de hecho. Voy a ver si puedo abrir uno aquí sin que se vea mi correo. Permítanme, a ver aquí. No les estoy compartiendo pantalla porque quiero ver primero, pero no sé si me ubican, si se comparte. Vamos a compartir ahora sí pantalla. Compartiendo esta pantalla. Ok, aquí estamos en un navegador.
Esta es mi cuenta normal, es un navegador cualquiera. Aquí en estos tres puntitos, si ustedes tienen su cuenta abierta, obviamente, aquí en estos tres puntitos, si bajan un poquito, aquí está Drive, pero si bajan un poquito más, aquí tenemos estos tres archivos. Consejo aparte, traten todas sus presentaciones de PowerPoint, sus archivos de Excel, sus documentaciones en Word, trabajarlas aquí. Documentos, hoja de cálculo, presentaciones. ¿Por qué? Porque así nos ahorramos el estar manejando archivos de Word, archivos de Excel, perderlos, que se modifique un dato y se borre, o tener que estar guardando en el flash y pasando otro flash y pasarnos virus de paso. ¿No es cierto? Es bastante peligroso, igual porque nuestra computadora se puede fregar y perdemos toda la información, etcétera, etcétera. Si trabajamos aquí, lo único que necesitamos es conexión a Internet. Nada más. Y ahora, hoy en día, gracias a Dios, todos podemos acceder a conexión a Internet. Por un medio o por otro, pero podemos acceder, ¿no es cierto? Ya sea por un Wi-Fi de nuestra casa, una conexión con cable, los megas, un café Internet. Todos podemos darnos por ahora el lujo de acceder a Internet. Entonces aquí, documentos para archivos en Word, hojas de cálculo para lo que vamos a trabajar, Excel, y presentaciones para PowerPoint. Si se fijan, hojas de cálculo, le da un clic, espera un poquito, no sé si le di clic, aquí un poquito que cargue, aquí en blanco, usted le dará aquí en blanco, yo tengo control de asistencia, por ejemplo, lo tengo acá, en Excel, online, abre su pestañita, hoja de cálculo sin título, usted aquí va a colocar el título de la hoja de cálculo, por ejemplo, encuesta, colocaremos entonces, encuesta, gaseosas. Clic afuera, listo, ya está el título, guardando, guardado. Ya se guardó. Automáticamente cada cambio que yo haga, por ejemplo, voy a escribir aquí, ustedes fíjense aquí lo que dice. Guardando, guardado. Listo. Cada cambio que yo haga y acepte, va a decir guardando, guardado. A cada cambio. Entonces yo puedo trabajar aquí directamente y, por si acaso, ustedes me pueden compartir dicho trabajo de manera online con la persona que ustedes desean. Aquí cambiar persona que tenga el enlace, copiar enlace y ya está. Aquí le darán lector, editor. Todo esto lo voy a explicar mejor cuando necesitemos usarlo, ¿ya? Pero es básicamente esto. Dale clic en compartir aquí arriba a la derecha. No sé si ven esta pestaña. ¿Se ve? Se ve, ¿no? Esta pestañita aquí, ok. Donde decía que cualquier persona obtenga el enlace, editor, este enlace ustedes le dan copiar y me lo irán a mandar ya sea por WhatsApp o a la plataforma, sus trabajos que ustedes realicen en este documento, y ese documento yo podré acceder y ver. Así nos evitamos el tener que estar mandándonos archivos Excel, pasándonos por WhatsApp, que cargue, que no cargue, que al descargarlo no se vea la información, como ocurrió en el examen de la materia anterior, por ejemplo. Habían personas que trabajaban en el Excel desde su celular, y no sé la verdad el motivo por el cual no podían ver la tablita, donde estaban los datos de fecha de inicio, fecha de salida, saber básico, anticipos, etcétera. Estoy hablando de la materia anterior. Entonces aquí, por ejemplo, no hay ese problema. Usted trabaja aquí, lo guarda y listo, comparte. Aquí, en el Excel, o bien en el que yo les estaba compartiendo, un Excel cualquiera, un Excel normal, tendríamos que trabajar aquí, ¿para qué? Para que aquí esté la pregunta, y aquí esté la casilla, sí, aquí uno marca, no, y aquí el otro va a marcar. Entonces, tendríamos que aprender nosotros a trabajar un poquito con esto que viene siendo el Excel, para que así directamente yo marque la casilla que quiera, ¿no? Aquí está la pregunta, yo directamente marcaré el sí o el no. Y acá directamente se va a poder imprimir y trabajar ustedes con hojas para las personas que tengan presentes, ¿no es cierto? Si no pueden compartirles así por este medio, por vía online, digital, compartirles directamente en persona, un papel, un lapicero, no importan los nombres, no se piden nombres por si acaso, no se piden nombres porque no hace falta, edad, depende de lo que vayamos a encuestar, edad se pide, y directamente las respuestas aquí, ¿no? Marque con una X y corresponde, listo. Ya marqué con aquí la siguiente pregunta, así. Y cada una de estas preguntas, jalar a un gráfico. Permítame que voy a ocultar esto. Insertar. Esto es muy sencillo. Húrguenlo. Siéntense un ratito en su Excel y húrguenlo. No es clase de Excel, lastimosamente, esto que vamos a avanzar.
pero sí podría darle el consejo de que miren en YouTube un videito de tutorial de cómo hacer gráfico en Excel, ya. Les va a mostrar justamente que tienen que tener la información y ustedes tienen que darle en donde dice insertar, gráfico o tabla. No, perdón, esa tabla no, acá. Gráficos. Aquí tenemos gráficos recomendados. Aquí tenemos cualquier tipo de gráfico. Como pueden ver, hay los de barra, hay las tortas famosas. Hay otros que son con líneas, otros que son con puntos. ¿Lo ven? Tenemos varios gráficos. Y aquí me muestra cómo es el gráfico, si pueden ver. No tengo datos, por eso no muestra ningún dibujo, porque estoy seleccionando esta imagen, ¿ve? Por ejemplo, voy a borrar esto, voy a borrar este gráfico, voy a seleccionar estos dos datos. Uno es estas letras y otro es el sí. Me voy a ir aquí donde dice, voy a ocultar este panel, perdón. Ahora sí, aquí insertar, gráfico de barras. Ok, estamos tomando las letras y el sí. ¿No es cierto? Si tuviéramos puntos, aquí podemos cambiar de modelo. Si tuviéramos puntos, por ejemplo, igual podríamos cambiar las variables. Aquí podemos editar la información. Aquí podemos editar, filtrar qué información queremos que aparezca y qué información no queremos que aparezca. Y aquí podemos agregar más datos. O quitar, por ejemplo, no quiero que esté el eje. Listo, desapareció la línea de abajo. Si la apoyo, aparece. Tanto la izquierda como la... Acuérdense que esto es eje Y, eje X. Un poquito más complejo, no vamos a entrar a detalle así a realizar las tablas, pero sí tienen que tener en cuenta que vamos a trabajar con Excel, por lo menos con lo que vienen siendo esas preguntas y respuestas para tener los datos organizados, ¿ok? Nada más, solamente para tener los datos organizados. Eso, jóvenes, sería todo por la clase de hoy, la primera clase de estadística. Espero no haberlos abrumado con mucha información, al menos al comienzo o esta parte última con el tema de la encuesta, del Excel y todo aquello. Vamos a ir por partes, vamos a ir tranquilos, no porque sea la última clase o la última materia, perdón, vamos a irnos a full con el Excel y que el que pueda avanza y el que no pueda se fregó. Vamos a ir viendo bien, paso por paso, cómo hacer el gráfico, cómo hacer una tablita, cómo enlazar una tabla con la otra, lo básico, ¿ya? Lo básico porque se supone, entre comillas, que Excel sabemos y que no es Excel lo que vamos a avanzar, sino que vamos a utilizar ya el Excel. Consejo, mírense YouTube, cómo hacer gráficos, cómo hacer tablas, cómo hacer una encuesta en Excel. Incluso hay en ese mismo Google, en ese mismo navegador de Google, por ejemplo, con su correo, ustedes pueden acceder a formularios, ahí abajo a lo último, formularios, y directamente ya le va a crear una encuesta. Pueden mirar un video, cómo crear formularios de Google. Sencillo. Muy facilito, video de 3 minutos, 5 minutos. No van a desperdiciar mucho tiempo y nos va a servir para la materia para que no estemos atrasados. Consejo es, pero debería decirles háganlo, ¿no es cierto? Para que todos estemos iguales, porque quizás unos lo hacen, otros no. Entonces mejor vean por favor un videito de Excel, cómo hacer gráfico, un videito de Excel de YouTube, cómo hacer formularios de Google, ¿ok? Eso sería todo lo que tienen que hacer. Esas encuestas que hicieron, guárdenla. Esos datos, guárdenlos así como hicieron. 5 hojitas, 3 preguntas por hoja. Vamos a tabular esa información cuando pasemos a ese punto. ¿Ok? Jóvenes, me gustaría despedirme, dar por finalizada la clase. Si hay alguna duda, consulta o algo que quieran mencionar, es el momento. Buenas noches, Licen. Buenas noches, Virginia. Al principio no estaba escuchando nada. No sé si hubo tarea o práctica o algo así para subir algo, para practicar algo. Ya, le comento, no hubo nada para subir porque no tenemos plataforma. Las personas que están todo claro y todo correcto se pueden retirar si gustan. Virginia, no hicimos nada para subir a la plataforma porque no hay curso todavía. No vamos a subirlo cuando haya el curso, yo les voy a avisar, les voy a ir avisando con tiempo, pero sí necesito que hagan, no sé si lo hizo, una encuesta, 3 preguntas. Y esas mismas 3 preguntas se las haga a 5 personas diferentes. ¿Ok? Es una muestra de 5 personas, 3 preguntas. El tema, lo que usted guste. ¿Qué telefonía utiliza? Formula 3 preguntas que tengan relación, ¿no? No qué telefonía usa, y cuánto calza, ¿no? Sino preguntas que tengan que ver una con la otra. ¿Ok? Que no la vi nada de eso, lo que vieron. Que entré ya. hace 20 minutos recién. Ya. Voy a compartirles también por primera y creo que única vez la diapositiva, si es que no me lo crean en el curso,
la diapositiva por WhatsApp para que ustedes puedan acceder a la diapositiva y ver todo lo que hemos avanzado. Consejo, miren un tutorial de Excel de cómo hacer gráfico y un tutorial de YouTube de cómo hacer formularios de Google, ¿ok? Si miran esos dos videitos, con 5, 10 minutos, 15 minutos que apliquen, ya vamos a sabernos. Se guardan ese video para que no cargue de nuevo y no es más, ¿ok? Servidos jóvenes y señoritas, que tengan una muy linda noche. Nos vemos de aquí en 24 o 22 horas el día de mañana. Hasta mañana, dice. Hasta mañana, Mónica. Buenas noches. Hasta mañana, licenciado. Buenas noches. Hasta luego.